muy conocida por haber realizado la arepa más grande del mundo. Gritándome que me corriera de donde estaba. ¿Sabes qué es lo más loco? Que escribí la abuela del abuelo y al final dice como no, está mal, todo al revés. Así que hay que ir caminando despacito. Este es el lado oscuro de la casa, muy poca gente sabe qué es lo que hay acá abajo. Antiguo Guatavita quedó enterrado bajo el agua y escondidita la tenemos hace casi 6 años. Comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Estamos cumpliendo 5 meses y medio de darle la vuelta a este país. Este es el patiecito que tenemos, tremendo. Y cómo no vamos a querer recorrer este país que nos sorprende a cada kilómetro que recorremos. Y mirá, Juan se está preparando el desayunito. Sí, gurisa. Y no solo paisaje, su cultura, su gente. La comida creo que es lo que más me gusta. Ay, qué rico. Y hoy vamos a probar algo también. No voy a adelantar nada. Porque primero, desayuno. Sí, es uno de los países que también más estuvimos. Porque tuvimos 6 meses en Ecuador, 5 meses en Chile. Y nada, tenemos una manera bastante particular de interiorizarnos con los países. Nos gusta estar bastante. Sí, nos gusta ir despacito. A mí particularmente me pasa una cosa que si yo no estoy bastante tiempo en cada lugar, no lo puedo procesar mentalmente. Es como que me olvido los nombres, me confundo con todo. Y si estás todo el tiempo pensando en la cima, te olvidas de la escalada. Así que hay que aprender a disfrutar todo. Muy buena frase. Nuestro desayuno clásico es huevos pericos hace 8 años, así que es el clásico de Rodando hacia la Libertad. Juan hizo unas tostaditas y además le agregó palta para nosotros, aguacate para Ecuador, Colombia y muchos otros países. Y ahí se está preparando el jugo, no es que va a arrancar un avión. Mirá, juguito de fruta y todo. Esto sí es algo que nos encanta de Colombia, que se consume muchísimo la fruta y los jugos de fruta, y es algo que nos encantaría poder mantener de por vida, pero bueno, uno va pasando de países y bueno, Argentina no tiene tanta fruta. Sí, hay que aflojar un poquito con el jugo en sobrecito y habría que tomar más jugo natural. Ojalá que se pudiera. Esto es juguito de mora. No, delicia. ¡Qué desayuno, che! Me encanta. ¿Cuánto demora? Ahí unos 5 minutos. Estamos en el puente de Boyacá y les quería mostrar esto, que están preparando las estructuras para los alumbrados de diciembre. Los alumbrados es una costumbre colombiana que se realiza a partir del 1 de diciembre hasta los primeros días de enero. En las grandes ciudades se destaca tanto la complejidad como la magnitud de los alumbrados públicos y muchas veces tienen temáticas específicas y recorridos para que la gente pueda admirar y disfrutar este espectáculo de luces. Esto es algo muy tradicional de Colombia. Es un espectáculo digno de presenciar. Algo que yo tengo muchas ganas de vivir, pero bueno, en esta oportunidad no se va a poder dar porque ya nos vamos a quedar ilegales en Colombia si no. Pero realmente los alumbrados es un festejo sin igual aquí en Colombia. Estamos justo debajo de la ruta 55, que tiene un puente para atravesar justamente esta quebradita. Esta ruta es muy concurrida hasta de noche. Yo creo que deben estar escuchando los sonidos de los vehículos pasar, pero vean ese guarray ahí como alguien, no sé, algún auto voló por el aire. Qué impresión que me da. Hicimos
Estamos solamente 15 kilómetros desde el puente de Boyacá, desde el monumento del puente de Boyacá, y llegamos al municipio de Venta Quemada. En el video anterior les conté todo lo que fue la batalla de Boyacá y cómo desencadenó en la independencia de Colombia, y este lugar, este punto particularmente también fue clave para la independencia. En principio porque aquí se estableció el cuartel general del Ejército Libertador. Y por otro lado, tras la victoria del Ejército Libertador, Bolívar con sus tropas vinieron hasta aquí y firmaron el documento en donde queda asentada la victoria del Ejército Libertador y la independencia colombiana. Y aquí, con la figura de Bolívar, tenemos el monumento que hace referencia a este hecho. Dice: en Venta Quemada, el 7 de agosto de 1819, se hospedó Simón Bolívar y el Ejército Libertador, y se firmó el parte de victoria de la batalla del puente de Boyacá. Y no me digan que no les resultó curioso el nombre de este municipio. ¿Por qué se llama Venta Quemada? El nombre se colocó por un hecho ocurrido en la antigua comarca comercial que funcionaba aquí, que se llamaba La Venta. La Venta fue quemada por las rivalidades de sus habitantes, y por este hecho es que se le conoció a este lugar como Venta Quemada, y por eso también es que se le colocó el nombre al municipio. Pero Venta Quemada no se trata solamente de eso, es muy conocida por la fabricación de arepas de maíz, que también es muy conocida por haber realizado la arepa más grande del mundo, con más de 7 metros de diámetro. Así que no nos queda otra que ir y probar una de estas arepas, porque son tradicionales. Vinimos a probar las arepas de maíz. Acá las tenemos, arepas boyacenses, dulces, rellenas con queso. Parece que aquí la receta es muy especial, por eso nos lo recomendaron. Con un tintico como tiene que ser, por supuesto. Me encantó, muy dulce, muy abundante, con su quesito, blandita, crocante por fuera. Espectacular. Juan va a probar el envuelto, que si no me equivoco es lo mismo que para nosotros es el tamal. Un plato andino típico de maíz. Dame una botella de vino tinto. También compré esto porque me dio mucha curiosidad. La chica creo que me dijo que se llama cábano. Bueno, pero la cuestión es que es un mini embutido y aquí se consume como snack también. Ya lo hemos comprado envasado, pero así no. Vamos a probar. Y se moja en el café. Se moja en el café. Está ahumado. Definitivamente. Tenés que tener buenos dientes. Medio durito, pero muy rico. Me hace acordar al chorizo colorado que se consume en Argentina. Muy rico. Muy dulce la arepa, me encantó. Y qué lindo también poder parar en la ruta, descansar un ratito, tomarse un tintico, comerse una arepita y después continuar viaje. Saben que aquí, en Venta Quemada, todos los años, en el mes de octubre, se celebra el Festival de la Arepa. Todos estos locales que están en la ruta son todos de venta de arepas. Llegamos a una gasolinera y ahí Juan está yendo a preguntar a ver si está todo bien, si podemos pasar la noche acá.
Ahí se acerca al muchachito y ya nos dirá, a ver si nos deja, por favor, amigo, porque no encontramos ningún otro punto marcado en iOverlander, que es la aplicación que siempre les cuento que usamos. Ahí está poniendo unas caras raras y Juan levantó los hombritos, me parece. Ay, por favor, amigo. Vamos a dormir nomás, no vamos a hacer nada. A ver la cara. ¿Qué pasó? No, me dijo que sí, pero que cobran estacionamiento. Tal vez mañana a la mañana nos vengan a cobrar unos 8.000. Pero ya está. $2. Ah, está bien. Pensé que te había dicho que no. No, estaba dudando el chico porque no debe ser el encargado. Me dijo que vaya, que nos metamos allá atrás. Escondámonos, ¿no? Escondámonos si no nos cobran. Qué fresco se puso. Tenemos perros al lado. Este es el lugarcito en donde vamos a pasar la noche. Esperemos que los perros no ladren a la noche, pero no, me deben estar ladrando a mí. Y estamos al costadito, estamos refugiaditos porque la verdad que se escucha bastante el sonido de los vehículos y de los camiones, sobre todo que pasan por la ruta. Salió guisito. Miren cómo sale el humo, por favor. Guisito con pollo, con fideos. ¡Qué rico para esta noche tan fresca! Buen día, buen día. Buen día, Gurisa, qué hermosa mañana. Tremendo, llovió toda la noche y sigue lloviendo a la mañana. Todavía está todo lleno de neblina, así que apenas se ve el horizonte. Estamos pasando por el pueblito de Sesquilé. Bueno amigos, el tiempo no da tregua, no para de llover y llegamos a Guatavita. Guatavita es un municipio dentro del departamento de Cundinamarca, así que entramos a un nuevo departamento. Quiero festejar, pero si me saco el paraguas me empapo y se moja toda la cámara. Este pueblo parece de mentira, parece como si fuese una reconstrucción, una escenografía, porque es todo muy homogéneo. De hecho, cuando entramos me recordó a Barichara, porque es otro pueblo que es completamente homogéneo y acá ves todas las casas, absolutamente todas, pintadas de blanco, las edificaciones pintadas de blanco e incluso todas las edificaciones tienen el techito colonial, el techo de tejas naranja. El pueblo, el municipio de Guatavita lleva este nombre en honor al cacique muisca llamado Guatavita, pero este pueblo es una reconstrucción. Originalmente no existía en este mismo lugar, sino que estaba en donde hoy está el lago, el embalse Tominé, ya que el antiguo pueblo quedó tapado por las aguas causadas por una gran inundación. Así que el antiguo Guatavita quedó enterrado bajo el agua y dicen que cuando el agua del embalse está baja se puede hasta visualizar el antiguo obelisco del antiguo pueblo de Guatavita. No solamente los pobladores se trasladaron a esta nueva locación, sino que también trajeron la costumbre y la tradición de las casas blancas, con las fachadas coloniales, los techos que les mencionaba recién de barro cocido y hasta también los portones y ventanas de madera. Y aquí también tenemos leyenda, amigos. Y
cuenta la leyenda que el gran y poderoso cacique Guatavita descubrió que su principal esposa tenía un amante y la encontró él mismo infraganti, aparentemente, y obligó a la cacica a comerse el corazón de su amante. Espero que esto sea una leyenda y no haya sido realidad realmente. La cuestión es que la cacica, horrorizada por supuesto, huyó, agarró a su bebé y huyó a sumergirse, a tirarse en la laguna. El cacique, arrepentido, le pidió a uno de los jeques que corriera a rescatar a su mujer y a su hija de la laguna. Esto fue inútil, no pudieron rescatarla y la cacica se convirtió en una diosa tutelar de una de las lagunas muiscas. Desde entonces se le guarda culto a la diosa Guatavita y es por eso que tenemos aquí esta escultura en representación a esta leyenda. Llegamos, y paró de llover, llegamos al embalse de Tominé, espacio en donde se asentó el pueblo de Guatavita hasta 1967, que fue cuando se inundó. Y este lugar es el parqueadero público en donde parece que están haciendo una sesión fotográfica con ese vehículo. Después de que el pueblo original quedara tapado de agua, este lago se construyó justamente con la idea principalmente de controlar el caudal de agua del río Bogotá y controlar las inundaciones río abajo. Para controlar el caudal del río Bogotá, este embalse justamente lo que tiene es un sistema de bombas. ¡Yuhu! Tenemos un senderito, qué lindo. Vamos a caminar un poquito. La enredadera invasora, esta planta que tiene estas florcitas naranjas, que es muy bonita, pero bueno, es introducida, es como una plaga acá porque encima tapa, envuelve a las plantas que se encuentran en el camino y las termina matando. Otra de las funciones importantísimas de este lago es abastecer de agua a la ciudad capital, a la capital de Colombia, a Bogotá DC, pero por otro lado también mejorar la calidad de agua que viene del río Tominé, porque en la entrada de este embalse justamente hay un filtro natural. Bueno, parece que vamos a subir todo lo que bajamos con la camioneta. Me quedan todas esas escaleras para arriba. Y acá estamos a más de 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Así que hay que ir caminando despacito para no escupir los pulmones al lado del sendero. El sendero llega hasta la ruta, este es el punto más alto, bueno, llega hasta el estacionamiento, depende desde dónde lo empieces. Y ahora voy a tomar de nuevo la ruta que hicimos con la Merche para llegar al parqueadero. Les quiero contar una situación que me sucedió hace algunas horas cuando llovía y estaba filmando ahí en Guatavita, en el pueblito. Recién, cuando estaba terminando el sendero, había personas sacándose fotos, leyendo, entonces yo me quedé esperando que terminaran de leer y que terminaran de sacarse las fotitos para yo poder grabar y no incomodar. Mientras esperaba ahí a un costadito en silencio, recordé que hoy cuando estaba en la plazoleta de Guatavita mientras llovía, cuando llegué no había nadie, así que me quedé plácidamente leyendo todos los carteles con información divinos que hay ahí abajo. Y estaba ahí solita con mi paraguas mientras empecé a escuchar
gritos, 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 un griterío rarísimo. Después de un rato de escuchar esos gritos, que pensé que estaba pasando algo, sinceramente, me doy vuelta y eran dos señoras francesas gritándome que me corriera de donde estaba porque querían sacar una foto. Y yo me pregunto, si yo, Flor, que trabajo con cámara en mano porque hago estos videos, y puedo pararme a un costadito y esperar que las personas lean los carteles, que se saquen sus fotitos para después grabar yo, porque estas señoras no fueron capaces de esperar 30 segundos que yo terminara de leer el cartelito para sacar su fotito. ¿Qué les parece, amigos? Esa situación me resultó tan pero tan chocante que dije, estas señoras necesitan ir a un colegio como el colegio El Bosque para estar mejor educados. ¡Uy! Toda esa barba de viejo, ese musgo en los árboles, estamos respirando aire puro acá, ¿eh? Ay, pero ¿qué es ese motorhome rodando hacia la libertad? Qué cosa hermosa la Merche, mirá qué lindo que le queda el paisaje. Hoy nos compramos cuadernos. A mí me gusta mucho, soy muy fanática de los cuadernos. Y ya necesitaba uno nuevo. Y Juan también, porque vos también usas cuadernito. Sí, porque el mío ya me le quedaban... Escribí de todos lados. Vos sabés que tengo hasta las preguntas que le hice a mi abuela la última vez. De dónde venía mi bisabuela. No llego a entender nada. ¿Sabés qué es lo más loco? Que escribí la abuela del abuelo y al final dice como no, está mal, todo al revés. Y la abuela todavía no tenía Alzheimer, así que creo que estamos con el... Nos vamos a olvidar un poco de dónde venimos. Bueno, sí. No lo tires por las dudas, no a ver si podemos conseguir a alguien que lo descifre. Pero bueno, la cuestión es que los cuadernitos que nos compramos traen stickers. Vean, este es el mío, que tiene todos sus stickers, pero el de Juan le quedan 4 stickers nada más, porque en 30 segundos le sacó todo. Sí, porque te pedí ayuda para completar todos esos huecos que me faltaba acá en mi bricolage, que tengo estos stickers que vengo pegando ya hace varios años. Y varios de estos stickers son diseños que he realizado yo en papel, que después la gente lo hizo para andar pegando en el viaje, ¿puedes creer? Calcos, stickers, sí. Pero no solamente stickers, porque mira, esto es una entrada de la renga, que es tu diseño. Exactamente, han salido diseños para remera, para cuadros, para taza, para carteles, para lo que vos quieras. Acá tengo el de los Ochoa, mira, lo voy a leer al revés. Acá está la Kangu Kucha, estos son los chicos rodando hacia la libertad, no sé si lo conocen. ¿Qué más? Acá tengo estos que son amigos nuestros de Claypole, sí. T4, Viajar es Vida, Rancho Nómade. ¿Acá? Esto también, la madriguera. Ay, por todos lados, gurisa. Tremendo. Bueno, para que ustedes se den una idea, Juan hace el diseño personalizado a mano, con lápiz, con papel, después le pone fibra, sí. Y ustedes lo transforman, si quieren, en stickers como estos o en una remera estampada. En lo que vos quieras, pero ahora, bueno, pasame tu sticker porque quiero terminar toda esa heladera, ¿puede ser? Mis stickers son míos y yo hago lo que quiero con ellos. Mirá todo lo gris que tiene, gurisa. No. Pásame tu cuaderno. Usted me quiere usar mis stickers. Mirá, me faltó el de nuestro amigo de Chile, de Chani Aral, ¿te acordás, gurisa, el del medio? Sí, y mirá, acá están las pruebas de lo que le pregunté a la abuela que viene de Rusia, la abuela Holman, pero mirá lo que es este pase, me lo agarró un ratón. Ay, hermoso, ¿qué pasó? No sé, tuve problema. No, pero... No tenemos mascota. ¿Quién lo agarró? Esto se llama cuando necesitas una hoja y estás ansioso, mirá. Como recientemente entramos al frío, todavía no hemos agarrado bien la ropa de abrigo que tenemos abajo de la casita, de la camita. Yo agarré la guitarra porque le saqué la funda, porque se me rompió la funda de la guitarra y la estuve envolviendo con el pantalón de gimnasia. No. La funda. Acá tenemos la funda de la guitarra. Ahora vamos a mostrar porque va atrás de la butaca, entonces no quiero que se raye. Bueno, abajo de la cama, no de la casa. Este es el lado oscuro de la casa, muy poca gente sabe qué es lo que hay acá abajo. Sí, tenemos cosas guardadas. Y tenemos valija con ropa de abrigo, así que hay que sacar eso para poder tener más abrigo. Yo ya estoy poniéndome una calza arriba de la otra calza. Esta madera es la de mis cuadros. Ah, sí. Muy importante. No solamente tenemos esta valija, tenemos otra más. Y allá está la soldadora. Acá está la soldadora porque la abuela no quería que nos vayamos sin soldadora. Está la soldadora, la caladora
la moladora, la agujereadora y tenemos la bomba hidráulica que esta ya lleva 6 años con nosotros acá. Sí. Una larga historia. Yo digo que acá abajo duerme alguien si nos deshacemos de todo esto. Escuchad, es tu alponcito eso, ¿eh? Hay muchas personas que se han sumado hace poco al canal y no tienen idea de la cantidad de herramientas que tiene Juan. Para que te la muestro, porque si no, viste... Y la soldadora la que... perspectiva cambia. Oh, la mierda. Pesa, se nota. Sí, pero bueno. Y bueno, y gracias a la soldadora, ¿cuántas cosas has hecho durante el viaje? Exactamente, así que ¿qué se vendrá? En breve. Faltan solamente horas para lo que se viene. Ya lo van a saber en el próximo video ustedes. Y a esa soldadora así escondidita la tenemos hace casi 6 años que viene viajando con nosotros. ¡Sos tremendo! Nada, me acuerdo cuando armaba esta parte que me tiraba acá abajo y me quedaba un rato. Qué lindo, es una parte perdida de la casa. ¡Qué perdida! Si la tenemos ocupada con un montón de cosas. Tenés razón, bueno. Ya tenemos nuevamente ropa de abrigo, así que no voy a tener que ponerme más una capa sobre otra capa sobre otra capa de ropa. Y me voy a despedir, pero sin antes mandarle un flor de saludo a Lucía Monsalve. Gracias por tu mensaje, por escribir. Ni bien se publica el video y mirarlo, ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Y si vos querés participar del flor de saludo, apúrate y deja ya mismo un mensaje abajo de este video de YouTube, porque elijo entre los primeros que dejan mensaje cuando se publica el video, pero chequea que estés suscripto a Rodando hacia la Libertad porque es para nuestros suscriptores. Gracias a vos que llegaste al final del video, gracias a cada uno de los que visualiza, mira unos 30 segundos de publicidad, que eso me ayuda a monetizar el video. Y a los que tienen YouTube Premium, gracias por ver el video completo, porque si lo mirás de manera enterita se ganan unos centavos. Gracias a cada uno de los que manda mensajitos, deja like y comparten este video. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Tu liberación.